Apágate, cámara. ¿Ahora está bien? Bueno, silénciate. A ver. Tengo que compartir pantalla primero. Ah, ¿ahí está bien? No te silenciaste, decime sí o no. Ok. Ay, eso. Ya me estoy poniendo nerviosa. Seminario de preaviso. Ahí, bueno, ahora esta vez no hubo tanto desaprobado, pero me gustaría que no haya ningún desaprobado en cuestiones. Son cuestiones sencillos, ¿sí? Estudien, chicos. Les recomiendo que estudien, que lean los prácticos antes de hacer, lean el práctico completo de principio a fin antes de resolver el cuestionario, porque los cuestionarios se basan en los prácticos, ¿sí? Y también, obviamente, tienen cuestiones teóricas que también están en prácticas. ¿Qué más? No se confíen con los tiempos, ¿sí? Es otra cosa. Yo sé que hubieron algunas actividades, por ejemplo, esta actividad de arrastre de rótulos, ya fue, ya definitivamente no la vamos a usar nuevamente, no se preocupen por eso, parciales no se va a usar ese tipo de actividad de consigna, pero van a haber actividades completadas, emparejadas. Otra cosa, ¿no? Debido a un montón de irregularidades en la semana pasada, el parcial va a estar disponible durante 2 horas en horario de teoría, ¿sí? Eso es una cosa. El segundo, va a tener una duración, un límite de tiempo de 1 hora, ¿sí? Con 50 preguntas. Y en esas 50 preguntas van a haber preguntas teóricas, prácticas, seminarios. ¿Bien? ¿Qué más? En general las preguntas tienen tiempo de resolución de 1 minuto o 1 minuto y medio como mucho, pero eso se le da 60 minutos. Las teóricas por eso son un poco más largas, pero en general no tienen que escribir, entonces seleccionar, ver falso, y ese tipo de actividades que vamos a simular. Entonces ustedes ya llevan un entrenamiento en este tipo de actividades, tipo de consignas, y por eso les recomiendo que no se pierdan las actividades cuestionarios, informes, ¿sí? Que lo hagan, porque yo tengo un registro en las planillas que hay alumnos que están aprobando el cuestionario, que no presentan seminario, que no presentan un informe, ¿sí? Entonces es importante que desarrollen todas las actividades. Primero por eso, porque lo ayuda para estudiar. Y segundo, importante, también muy importante, que recuerden que la comisión para reflexar la materia por el 100% de las actividades prácticas concluidas. Quiere decir que si no cálculo, se aprueban 4 coloquios que libres, se aprueban 4 informes que libres, se aprueban 4 seminarios que libres, y entonces si faltan 4 veces quedan libres y si no justifican la falta, quedan libres por falta, ¿sí?
Entonces, ¿qué más? Si me olvido de algo, de Cintia y Andrea me dice si me olvido de algo. ¿Qué más? Mucho mejor los informes virtuales. Algunos esquemas todavía tenían que corregir cosas. Para eso les recomiendo que presten mucha atención a la hora de la clase práctica, que lean bien las consignas, de tal manera que no me manden consignas diferentes como me ha pasado con algunos alumnos. Y también, bueno, no se olviden de firmar cada uno de los esquemas, dibujos, rotulados, lo que sea. Toda la actividad que avance, cada uno de los puntos, nombre y apellido. No firma sino nombre y apellido, me corrijo. ¿Sí? Próximo informe, si yo recibo alguna actividad sin nombre y apellido, no va a ser calificada y va a ser desaprobada. ¿Sí? Son cuestiones de controles, ¿sí? De autenticidad y si es un trabajo médico, ¿sí? Para evitar el tema de la copia y todo. Profe, dicen en el grupo de WhatsApp que se lo oye algo bajito a su audio. Un segundo y lo voy a testar. Igual yo lo oigo bien, ¿no? Por si la... ¿Me escuchan bien? Me parece decirles que no sé quiénes son muchos, debe ser la conexión de ellos en todo caso. Están con auriculares, les recomiendo que usen auriculares. Buenas tardes, profe. Yo estoy con auriculares, pero también lo escucho re despacito. Ok. Porque yo lo escucho re bien a ustedes y bueno, Andrea me escucha bien a mí. Ahí dice Pedro que me escucha bien también. Debe ser su conexión, chicas. ¿Ustedes están con datos o están con Wi-Fi? Profe, yo también siempre lo escucho medio bajito, estoy con el volumen al máximo y aún así sigue más o menos despacio. Bueno. Sí, yo también. Yo me voy a acercar ahí, capaz que me está tomando el micrófono. Ahí, profe. Ahí sí, profe. Me parece que me está tomando el micrófono de la computadora y no de los auriculares. De todas formas, yo necesito poner los auriculares para poder escucharlo bien a ustedes. Porque como verán, acá todos estamos trabajando en casa, mi hija haciendo tareas, todo, y hoy no puedo escuchar todo. Decime. La ficha que usted tiene del auricular, ¿hay dos fichas para auricular o solo una? Tiene dos. Tiene para bueno, el micrófono y para el tu auricular tiene los dos fichas, solo Tenés razón. o conseguí otro auricular que tenga para micrófono y el auricular aparte. Tenés razón. Eso estuve pensando el otro día también. Ay, bueno, de todas formas me voy a acercar un poco acá, a hablar más fuerte, que después de la clase de los gritos también, y estoy medio mudo. Vamos a quedar un poco. Bueno, luego de estas aclaraciones, cualquier cosa me preguntan y ya saben. Ay, yo no sé qué aclarar, pero me mañana yo me puse nervioso. Porque creo que hice mal encima. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me avisan, por favor? Está cargando. Sí, profe. Ahora sí. Sí, puede verse bien. Ahora sí, profe. Bueno, vamos a avanzar con esto. Cualquier cosa escriben en el chat o le mandan mensaje a las chicas auxiliares a ver si tienen algún inconveniente, algo, ¿sí? Y bueno, el tema que nos toca hoy es testigos animales. Vamos a hacer una breve introducción porque ya vieron en teoría. Y lo primero que siempre hacemos es definir, no puedo ver. Me da un segundo que solucione un poco. Ok. Ya estoy de vuelta. Dame un segundo que ya. ¿Qué necesito? El seminario y Ahora sí. un lápiz.
voy a compartir. Ay, no puedo encontrar nada. Bueno, ahí vamos. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, profe. Sí. Bueno, como les decía, vamos a definir brevemente este animal y se refiere a la organización de las células y poblaciones celulares. ¿Qué quiere decir eso? Que se agrupan en función a características morfológicas y funcionales definidas. Y podemos clasificarlas en función a el origen embrionario, ya como ya habíamos estudiado en el desarrollo, se originan los tejidos a partir de la gastrulación y la histiogenesis, ¿sí? A partir de la gastrulación se forman las hojas embrionarias y en función a partir de cada una de las hojas embrionarias va a derivar distintos tejidos, primero los tejidos fundamentales y después derivados. Y también se caracteriza en función a una diferenciación morfológica. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un tejido epitelial abajo y un tejido conjuntivo arriba. Podemos ver claramente cómo hay una diferencia entre la morfología de estas células de abajo y la de arriba, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos en detalle cada uno de los tejidos cómo funcionan, cuál es la diferenciación morfológica y funcional de cada uno. Después también especialización funcional, como decíamos hace rato, se agrupa para cumplir funciones definidas, específicas, y tienen no solamente una diferenciación morfológica, sino también funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una especialización en su metabolismo, ¿sí? En su fisiología. Acá tenemos un ejemplo de neuronas que tienen una alta especialización, en este caso para impulsos nerviosos, no son más que impulsos eléctricos, ¿sí? Un cambio de polaridad. Y como le había dicho anteriormente, a partir de la histogénesis, digamos, se forman los tejidos fundamentales, los tejidos básicos que existen, el tejido epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Vamos a comenzar con el tejido epitelial y vamos a caracterizarlo rápidamente podemos decir que tienen células generalmente poliédricas, ¿sí? Yuxtapuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que están pegadas una a la de la otra y está relacionado con el siguiente, que tiene una escasa o nula matriz intracelular, que quiere decir que no hay líquido o contenido extracelular entre estas células, por eso están juntas. Ya vimos hace rato un ejemplo del tejido epitelial, estaban una columna al lado de la otra. Carecen de vasos sanguíneos, por ese motivo es que las células, el epitelio se nutre a través de difusión de las membranas, ¿sí? Entonces, a partir de los tejidos adyacentes, como el tejido conectivo, se nutren estas células. Si son células, un epitelio estratificado, se nutre desde la parte basal hacia la parte más externa. Y otra cosa importante es que procede de cualquiera de las tres capas del vínculo. Contra las funciones podemos nombrar revestimiento, absorción, secreción, y ustedes pueden ir imaginándose qué ejemplos de tejido, por ejemplo, revestimiento, la piel, absorción, el revestimiento interno de las vísceras, ¿sí? La mucosa gástrica, secreción también, mucosa gástrica, mucosa respiratoria, sensorial, ¿sí? En la piel, sensorial, también sensorial. Y acá tenemos algunos ejemplos generales como piel, mucosa, gastrointestinal, que también tenemos epitelio, y glándulas mamarias, por ejemplo, que están surgiendo, ¿sí? Rápidamente vamos a pasar a la actividad número 1 y vamos a ir, a medida que vamos haciendo la actividad, vamos echando un poco de introducción teórica, ¿sí? En la actividad número 1 vamos a ver el epitelio de revestimiento, ¿sí? Que es, bueno, acá está cumpliendo una de las funciones que habíamos dicho, el revestimiento, y específicamente vamos a trabajar con el tejido
epitelial estratificado queratinizado. ¿Por qué tanta especificación? Porque los tejidos se van clasificando en función, como habíamos dicho, de distintas características. ¿Sí? En este caso, tejido epitelial, ya decimos que es epitelio, que es externo, cubre algún órgano. Estratificado quiere decir que tiene distintos extractos o capas celulares. Chicos, por favor, si tienen prendido el micrófono, por favor hagan el favor de apagarlo, así no se interrumpe la clase, los compañeros puedan escuchar. ¿Qué le decía? Seguimos con que es estratificado porque tiene varias capas, si estratos o capas. Chicos, las auxiliares, por favor, si me mandan algo al chat, me avisan, yo no estoy pudiendo ver. Y seguimos entonces, bueno. Y queratinizado quiere decir que forma una capa de queratina o una capa corta, ¿sí? También tenemos estratificado no queratinizado, por eso es la aclaración. Entonces tenemos acá en este esquema cómo están dispuestas las capas o estratos. Desde afuera hacia adentro podemos ir reconociendo el estrato córneo como una capa con células muertas, con células muy aplanadas y que tienen hasta formas de escamas, ¿sí? El segundo estrato podemos identificar el estrato granuloso, ¿sí? Con células más aplanadas también, con gránulos de proteínas, ya vamos a hablar sobre eso. Sí, y muchas veces algunos autores identifican entre estas dos capas una tercera capa, o una quinta en realidad entre todas, que se llama el estrato lúcido o capa lúcida, que es una capa delgada de células que está entre una capa y la otra, ¿sí? que tienen un alto contenido de queratina, pero todavía son células vivas. Por detrás del estrato granuloso tenemos el estrato espinoso, que son células más grandes, más robustas, ¿sí? Y con mayor contenido plasmático, ¿sí? Y después tenemos el estrato basal, que es el inferior, y por debajo del estrato basal siempre una lámina basal, ¿sí? Y el estrato basal son células poliédricas, células rectangulares, pueden ser cúbicas o cilíndricas en realidad, y estas son células con una alta actividad metódica, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de tejido epitelial estratificado queratinizado, ¿sí? Este es un ejemplo de libro. Esto es un preparado cortistológico casi perfecto, diría yo. ¿Por qué casi perfecto? Porque no siempre sale tan lindo, tan marcada las células, ¿sí? Los cortes histológicos, no sé si lo vieron ustedes en próxima biología, se trata de que tomamos un tejido, seguramente alguna vez fueron a comprar fiambre y vieron la máquina con el corta fiambre el almacenero o en el súper, ven cómo cortan fiambre, cortan fetas. Un micrótomo corta un tejido tal cual como se corta un fiambre, ¿sí? Con la diferencia que son un micrótomo que hace cortes milímetros que tiene unas micras de grosor, digamos, ¿sí? Y entonces nos permite ver de manera transparente el tejido o ver las formas de manera en un plano, ¿sí? De manera, a través de un corte distinta, cualquiera sea el plano, podemos verlo de manera como si fuera un plano, como si fuera una fotografía, como es en este caso, ¿sí? Y luego de hacer el corte, lo que se hace es teñir este corte, ¿sí? Con, creo que en este caso, si no me equivoco, hematoxinina eosina, que son dos químicos distintos, que tiñen ciertos compuestos que son más ácidos de un color y más básicos de otro color. En este caso tenemos colores azules a violetas, ciertos compuestos, y colores más rosados, otros compuestos diferentes. De esa manera nos permite identificar distintas capas. Ustedes pueden ver acá, ¿sí? Podemos ver esta capa, que es un rosado, tirando a un color salmón casi, ¿sí? Mezclado con naranja. Tenemos esta otra capa, que es una capa bien violeta, si esta capa violeta, va disminuyendo la pigmentación hacia abajo. La siguiente capa es una pigmentación rosada, ¿sí? Se pueden notar los núcleos, ¿sí? Generalmente los núcleos se tiñen de violeta, o los compuestos, los componentes de los núcleos, del nucleolo, que es más concentrado, pueden encontrar el color violeta. Y por último,
tenemos una capa inferior, que es esta capa de célula que tiene gránulos de color violeta. Son esos gránulos, no sé, puntitos de color violeta, ¿sí? Ya vamos a ver a qué son esos gránulos. Y ahora yo enfrento nuestro esquema con nuestra micrografía, ejemplo del himno, y podemos identificar el estrato córneo más externo, el estrato granuloso, el que le sigue, ¿sí? Que se representa de esta manera, como un gránulo, células aplanadas, el estrato espinoso con células más globosas, con células con más cuerpo, y después el estrato basal con células, son células columnares, rectangulares, cilíndricas, cúbicas también. Yo leo rectangulares cuando las vemos en plano, ¿sí? Tridimensionalmente son poliédricas, ¿sí? Son cilíndricas también, y cúbicas, pueden ser de cúbicas a cilíndricas. Ahora, sí, tenemos nuestro preparado, tenemos nuestro microfotografía que está en la guía de trabajos prácticos. Ahora les voy a pedir ayuda a ustedes. ¿Cómo identificamos los distintos estratos? ¿Sí? Desde afuera hacia adentro vamos identificando. ¿Cómo identificamos el estrato córneo, por ejemplo? ¿Me escuchan? A ver si fueron a hablar así. Sí, profe. Vamos, El estrato córneo sería la parte superior, la primera llave superior. ¿Por qué es la primera etapa, profe? Bien, aparte de eso, por ahí, ¿qué le puede pasar a su preparado? Le puede pasar que le falta alguna capa, ¿sí? Y de repente yo tengo acá arriba el estrato granuloso y no el córneo. Pero en este caso podemos ver como si fueran laminillas, como si fueran escamas, ¿sí? Como si usted hubiese puesto una bolsa de plástico, un papel film arriba, ¿lo ven? Bueno, verlo transparente en este caso, en el corte histológico del libro que le había mostrado, se veía color naranja. En este caso se ve como transparente, como si fuera un plástico encima de nuestro preparador. ¿Lo pueden ver? Ese es su estrato córneo, ¿sí? Está en la llavecita ahí externa. Como ustedes habían dicho, en funcionador. Pero para que lo puedan identificar, si no estaba la llavecita, obviamente, ustedes dicen, bueno, es un estrato córneo porque se ve que está casi diferenciado del resto de células. ¿Por qué? Porque los contenidos celulares se reemplazan por queratina, ¿sí? Entonces no tiene contenido celular, son células muertas. El siguiente estrato, granuloso, podemos ver los gránulos, en este caso son gránulos de proteínas, ya vamos a ver qué tipo de proteínas, ¿sí? Por debajo, y algunas veces es como difícil, dependiendo del corte, acá no está tan claro la diferencia, pero acá en esta parte sí. Podemos ver, identificar el siguiente estrato con núcleos un poco más grandes, células en general más grandes, ¿sí? Células más grandes y más globosas, robustas si se quiere, que es el estrato espinoso. Y por último, acá sí se pueden diferenciar bien claramente las células que son más alargadas, células columnares, ¿sí? Alargadas, que son, y se ven los núcleos bien grandes, de color violeta fuerte. Acá esta parte también tiene gránulos, pero son otros gránulos, no son de proteínas como este. En realidad sí, pero son otro tipo de proteínas. En este caso son debido a los ribosomas, ya que en esta porción de estrato, en este estrato más básico, que se llama estrato basal o germinativo, también pueden encontrarlo, es un estrato donde se realiza la mitosis amil. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha actividad mitótica. Acá se producen las células que van a ir empujando hacia afuera los estratos, ¿sí? Van a ir reemplazando estos estratos hasta que reemplacen esta capa. Van avanzando y después se convierten en el estrato córneo. Esa es la manera en la que se va mudando periódicamente la piel, ¿sí? Profe, acá hay un alumno que pregunta si el estrato córneo es lo mismo que el estrato lúcido. No necesariamente, ¿sí? El estrato lúcido es un estrato que está entre el estrato córneo y el estrato granuloso, ¿sí? Es un quinto estrato que muchos autores lo toman como válido, que no es otra cosa que
células del estrato granuloso más posteriores. ¿Qué quiere decir? A medida que nosotros vamos avanzando, como le decía yo, esto va creciendo así, van avanzando las células, se van diferenciando cada vez más, se van cambiando, va cambiando su metabolismo y se van generando nuevos compuestos, ¿sí? A medida que vas avanzando hacia arriba, vas empujando las otras células y se van convirtiendo y se van achacando, ¿sí? En este caso, las células de estrato lúcido son células bien aplanadas, ¿sí? Más aplanadas que las células granulosas, que serían las células de estrato granulosa, pero las más superficiales, ¿sí? Es una fina capa que está en la parte superior del estrato granuloso, ¿sí? En este caso nosotros, en esta materia, no lo vamos a diferenciar, ¿sí? Pues son células vivas, ¿sí? Que tienen gránulos de proteína, que tienen más contenido que queratina que las células del estrato granuloso, ¿bien? ¿Alguna duda sobre este tema? No me dice nada, yo avanzo, ¿no? Así que vamos. Bueno, había otra cosa que teníamos que plantear acá, las diferencias entre las capas. Ahora vamos con eso, ¿sí? Que es lo que venimos chavando. Ahora lo vamos a ver desde abajo hacia arriba, cómo se van generando. El estrato basal, o germinativo, como he dicho, son células cilíndricas acúbicas, que ya lo había mencionado, y son células basófilas. ¿Qué quiere decir eso? Es como yo le había explicado al principio, que tienen más afinidad a ciertos colorantes, estos compuestos que tiñen a lo corte histológico, colorantes que son básicos, que quiere decir que tienen un pH básico. Entonces son células basófilas, eso quiere decir afinidad hacia lo básico, basófilo. Filo quiere decir afinidad. Entonces, y esto se debe principalmente al alto contenido de ribosomas, ¿sí? Los basófilos, los compuestos los preparados basófilos van a ver que son color violeta oscuro, tienen un azul bien fuerte, ¿sí? También lo vamos a ver en los siguientes preparados que vamos a ver. Tengan en cuenta esto, que vamos a charlar sobre lo mismo también. Entonces, un alto contenido de ribosoma, ya habíamos dicho, debido también a que tiene una alta actividad mitótica. Acá es donde se generan todas las otras capas superiores. El siguiente, el estrato espinoso, las células son más poligonales, ¿sí? Poligonales. Tienen varias capas, como pudimos ver, ¿sí? Son más robustas estas células, y son acidófilas, de color rosa. Quiere decir que tiene una afinidad hacia un compuesto más ácido. No recuerdo en este momento cuál es, si la nitrocinina o la eosina, cuál de los dos es ácido y cuál es básico, ¿sí? Pero uno es ácido, el otro básico, y lo tiñe, hace una tinción diferencial. De esa manera podemos diferenciar, la redundancia, por ejemplo, o células, o componentes en general de la célula. ¿Qué más? Y también esto se debe a que hay una alta cantidad o abundancia de uniones desmosómicas y filamentos intermedios de citoqueratinas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan, si vieron ustedes la parte de biología celular en introducción a biología, los desmosomas son las conexiones entre las células, ¿sí? Entre células contiguas hay tubitos por donde se conectan. Y los filamentos intermedios de citoqueratinas son los filamentos que están dentro que sostienen encima la estructura interna y también los organelos y todos los componentes de la célula. Siguiendo con los estratos de abajo hacia arriba, de la parte inferior hacia la exterior, tenemos el estrato granuloso y son células más aplanadas. Ahí se las muestro, ven que son más aplanadas que las anteriores, son como abusadas incluso. Ahí está. Y tienen un alto contenido de gránulos basófilos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un color violeta oscuro, que tienen una afinidad con compuestos básicos, ¿sí? De queratohialina y glucógeno. Estas son proteínas, son fibras de proteína. Y a medida que vamos avanzando hacia el exterior, hacia las capas superficiales, tenemos mayor contenido de queratina, lo que decía. Por eso es que algunos autores diferencian esta capa de una quinta capa, que está en medio entre esta y la siguiente,
que es la capa o el estrato lúcido, ¿sí? Por último, el estrato córneo, que es el más externo, consta de células muertas y muy aplanadas, ¿sí? Es casi como escamas, ¿sí? Pero que les mencionó como si fueran un papel film que tienen afuera, una bolsita de arriba, ¿sí? Que son células queratinizadas o cornificadas, por eso que pueden encontrar también estratos queratinizados o córneos, ¿sí? Y las células y todo el citoplasma es, como lo había dicho anteriormente, con queratina. ¿Queda alguna duda respecto a este punto, chicos? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan o no? De vez en cuando digan algo, pero yo la verdad que no. Yo sigo hablando, capaz que ni me escuchan. Bueno, profe. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar el estrato granuloso? Bien. Les decía que el estrato granuloso está constituido por células planas, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Y tiene un alto contenido de gránulos basófilos. Es decir, que son gránulos que tienen ciertas proteínas que hasta los nombres, queratohialina y glucógeno. Esta proteína tiene mucha afinidad con cierto colorante en la tinción. Por eso es que se los pueden ver en color bien oscuro, ¿sí? Eso se debe a que tienen estas proteínas, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando hacia el exterior, tenemos un mayor contenido de proteína y cada vez más queratina, ¿sí? Por eso es que cuando avanzamos y después nosotros ponemos acá, lo diferenciamos, ¿sí? Realmente esto es todo un continuo, ¿sí? Va creciendo desde abajo hacia arriba. Entonces la capa granulosa, que nosotros la clasificamos así, la diferenciamos así, de manera subjetiva, ¿sí? O sea, porque nosotros identificamos un color diferente, ¿sí? Pero en la realidad, digamos, en lo biológico no hay fronteras, ¿sí? Entonces tenemos una continuidad, entonces va a ir aumentando el contenido de queratina y cuando ustedes tienen en el límite entre este estrato y el siguiente, el estrato córneo, tienen algo intermedio, tienen células con alto contenido de queratina, ¿sí? Y hasta que realmente reemplazan todas las células, todo el contenido citoplasmático, incluso el núcleo, ¿sí? Por estas proteínas. Y llegan a morir las células, obviamente que las células se mueren y van formando estratos córneos, que no es más que células muertas queratinizadas. ¿Queda alguna otra duda, chicos? ¿O podemos avanzar? Avante, profe. Bueno, seguimos. Bueno, ahí me acaba de avisar Cintia que no va a poder entrar por las dudas, se comunican con Andrea, ¿sí? Cintia está sin computadora. Seguimos. Bueno, pasamos a la actividad 1B, seguimos dentro del epitelio de revestimiento. Habíamos dicho que el revestimiento es una de las funciones del epitelio. El revestimiento puede ser interno o externo, ¿sí? Estamos revestiendo los órganos. En este caso, revestimiento interno, ¿sí? El tejido epitelial cilíndrico simple, secretor, medio largo el nombre, pero eso hace referencia a una diferenciación característica que lo diferencian, ¿sí? Y esto hace referencia primero que es cilíndrico, la forma cilíndrica de las células, ¿sí? Y segundo, simple, porque es una capa simple de células, una sola capa de células, está formando este epitelio. Y el anterior estratificado tenía varias capas, esta es una sola capa, ¿sí? Y podemos identificar el núcleo de estas células cilíndricas, ¿sí? Entonces, son células absortivas que tienen microvellosidades en la parte superficial, ¿sí? Que estas microvellosidades en la célula forman la chapa estriada. ¿Sí? Otra célula característica de este tipo de epitelio, que es el secretor, es la célula caliciforme, ¿sí? Su mismo nombre lo dice, tienen forma de cáliz, de copa, ¿sí? Generalmente bastante delgada en la parte de la base y más ancha en la parte superficial, ¿sí? Y ahí se ven esos puntitos que se ven, representan la secreción de moco, ¿sí? Y por debajo la membrana basal, lo que he mencionado anteriormente, por debajo de la membrana basal el tejido conectivo,
¿sí? Que no lo vimos, no lo mencionamos hace rato, pero siempre por debajo de la membrana basal del tejido epitelial vamos a tener tejido conectivo. En este caso es tejido conectivo liso, perdón, láctico. Acá tenemos ejemplos perdón, pero creo que me están escribiendo en el chat. Sí, algo importante. No, profe, soy yo nomás la que está escribiendo. Ok, bueno. De nuevo seguimos entonces con esto. Que les decía, bueno, que acá tenemos ejemplos donde podemos encontrar este tipo de epitelios, ¿sí? Encontramos en el estómago, en la vesícula biliar, en el intestino delgado, hueso, en la trompa uterina, ¿sí? ¿Y qué más? Vamos a hacer un pequeño zoom. A ver, déjame ver ahora. No pasa. Bueno. Vamos a hacer un pequeño zoom en esta parte, en esta porción del intestino. Ahí vamos. Hacemos un pequeño zoom y vemos este preparado, este hermoso, se ven muy claramente las divisiones celulares, ¿sí? Se ven bien las fronteras de las células y las membranas, los núcleos bien grandes, que es lo que vemos acá, delgado en la base, el núcleo más en la base, y acá una parte como si fuera, en este caso podemos ver el moco, ¿sí? Producido en esta célula caliciforme. En la mayoría de los preparados se ven huecos, ustedes ven columna, hueco. Ustedes dicen, che, le falta una célula, pero en realidad acá ese hueco en forma de U es la cavidad, la parte vacuolar de la célula, en realidad la parte digamos, de secreción de la célula caliciforme. ¿Bien? ¿Qué más? También podemos ver la microvellosidad, que ya lo vamos a enderezar un poco acá. Microvellosidades, la parte superficial, célula caliciforme. ¿Sí? Estos son preparados de libros, y por eso se ven tan hermosos, tan perfectos. Obviamente siempre nos topamos nosotros con preparados que no están tan claros, y para eso se tiene que hacer un poco el ojo. ¿Sí? Acá, como les decía, la célula bien basada y una parte de la secreción. Acá lo tenemos dibujado, ¿sí? Célula basal, la secreción, forma de cáliz, de copa, ¿sí? Y las células columnares, que son las células que son las absortivas, sí, células absortivas son, ¿sí? Con microvellosidades. Esto es el intestino delgado. Si no me equivoco, esto es el intestino delgado del humano. Ahora vamos con nuestro preparado. Esta es la misma fotografía que tenemos en nuestro práctico y quiero que me ayuden ahora a rotular. ¿Qué es lo que tenemos en violeta oscuro acá? En forma ovoide, que lo vemos todo de epitelio. ¿Qué es esa estructura ovoide, ovalada? ¿El núcleo, por ejemplo? Muy bien. Núcleo de la célula absortiva. Ahora, ¿qué está señalando? Que creo que está un poco corrida la flecha, que le dije yo que está formado por las células, que está principalmente por las células. Sí, son células absorbentes, pero en este caso está señalando la chapa estriada, ¿sí? La chapa estriada que es la parte más superficial, ¿sí? Que es formada por la microvellosidad. Y por último, recuerden que yo le había dado el tip de identificar los vacíos, venimos columna, un hueco. Célula caliciforme. Muy bien. Célula caliciforme. Y si lo comparamos con nuestro esquema inicial, identificamos la célula caliciforme, las núcleos absortivos de la célula absortiva, la microvellosidad con la chapa estriada, y en este caso la membrana basal no podemos identificarla porque no permite, ¿sí? Alguna vez, y la tinción también no lo permite, pero la membrana basal y por debajo, que también acá en la luz, estas células, estos núcleos que se ven acá, todo este tejido así desordenado, finalmente era característica del tejido conectivo, ¿sí? Esto es tejido conectivo, laxo, y esto es tejido conectivo laxo. ¿Bien? ¿Queda alguna duda respecto a esto? No. Perfecto, seguimos entonces.
Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir en la actividad 2. Con epitelio sí, pero va, en este caso, otro tipo de epitelio, glandular, ¿sí? Característico de glándulas mamarias, tenemos otro tipo de glándulas como glándulas tiroides, y en este caso tenemos un corte de glándula mamaria. Esto es una vista periférica, panorámica, en este caso con uno de los menores aumentos, ¿sí? Probablemente con 40 de aumento, ¿sí? 400x de aumento, ¿sí? Y podemos identificar algunas estructuras, ¿sí? Túbulos y distintos tipos celulares, ¿sí? En este caso tenemos estos túbulos grandes, que se ven acá, ¿sí? Son tubos o conductos que tienen células con relativamente pequeños y se nota que son algo aplanadas, ¿bien? Y son conductos de gran diámetro en comparación con los otros. Por otro lado, podemos identificar algo en el centro de color rosado, ¿sí? Que está dentro de este conducto. Ya vamos a hablar de eso. Que estos conductos son todo lo mismo, acá tenemos también lo mismo. Esto parece un producto de secreción, ya vamos a ver. Después tenemos estos conductos más pequeños, de los más pequeños y algo deformados, ¿sí? Y están agrupados acá, acá, acá. Por otro lado tenemos otros tubos que son diferentes, y estos tubos se nota que las células que forman ese epitelio, ¿sí? Son células con núcleos más redondeados, ¿sí? Si bien la microfotografía está un poco borrosa, podemos ver que es como si tendría el borde del tubo ese más grueso, ¿sí? Eso tiene que ver porque son células cúbicas, ¿sí? Son cúbicas, generalmente las células cúbicas tienen núcleos más bien esféricos, y eso hace que el epitelio sea, si bien tiene una sola capa, sea un epitelio más robusto, con más grosor, ¿bien? Por eso vemos diferente este tubo de estos otros que están acá. Vamos a empezar a rotular, y este conducto que decíamos es el conducto excretor, es decir, por donde sale el producto, ¿sí? de las glándulas. Un conducto que recolecta el producto que secretó las otras sedes, las glándulas, y este conducto excretor se encarga de sacarlo hacia afuera. Por lo tanto, este es el producto de secreción, el que tenemos internamente, ¿sí? Lo podemos ver acá, acá, acá. Por lo tanto, tenemos que decir que esto, decimos que esto es leche, que estamos hablando de la mamá, ¿sí? Y estos conductos pequeños que están acá son los lobulillos glandulares, ¿sí? ¿Sí? Más pequeños, y van y se van incorporando cada vez con un diámetro más amplio. Por último, tenemos el túbulo secretor, ¿sí? El túbulo secretor, y acá lo vamos a detener, ¿sí? Es el encargado principal de la secreción de la leche en este caso. Nos vamos a detener en particular en un túbulo secretor. Vamos a hacer un pequeño zoom y tenemos el detalle de este túbulo secretor, que lo tienen también ustedes en su práctico, ¿sí? Entonces, sí, decíamos, ¿sí? Son células, acá podemos ver el citoplasma de la célula, se nota que es una cosa cuadrada, ¿sí? Más o menos cuadrada. Y por ahí, ¿no? La imagen ayuda demasiado, pero se ve que es una forma más, parece como redondeada, cuadrada, ¿sí? Y lo que sí se ve bien claro el núcleo, color oscuro, violeta oscuro, que es esférico, redondo y esférico, ¿sí? En este caso lo vemos en el plano, así que lo vemos redondo, circular. Entonces, ya dijimos que esto es el núcleo de la célula secretoria del epitelio cúbico, ¿bien? Que es característico de este tipo de glándulas. La glándula mamaria, la glándula tiroides, que tenemos un epitelio cúbico simple. Ya habíamos dicho que esta estructura se refería a esta microfotografía en un túbulo secretorio.
¿Quedó alguna duda, chicos, de esta actividad, de estos postulados? No. Bueno, si me quedan dudas, cualquier cosa, si después le queda picando alguna duda, me pasan por consulta las dudas. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a avanzar con el que de manera rápida vamos a caracterizarlo en células de las más diversas formas. Dice que quiere decir esto que hay una alta diversidad de formas celulares, ¿sí? Con abundante matriz extracelular. Esta es la diferencia con el tejido epitelial. En este caso tiene una abundante matriz extracelular, ¿sí? Tienen presente vasos sanguíneos, ¿sí? en el tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial, tienen vasos sanguíneos por el cual se nutren. Por eso es que, por ejemplo, cuando se realiza un corte profundo, cuando llega la dermis, ¿sí? Es que ocurre el sangrado, ¿sí? Donde están los vasos sanguíneos. Cuando es superficial, ustedes se pueden cortar, se cortan un poco, o se ve que sacan un poquito de cascarita, no ocurre nada, no hay sangrado, ¿sí? Porque es superficial, es tocón y algunas células superficiales que no tienen vascularización, ¿sí? Después también se caracteriza por la presencia de fibras proteicas, ya creo que le comenté un poco, tipo de fibras colágeno, colágeno 1, 2, tipo de colágeno, glucógeno, ¿sí? Fibras de elastina y otro tipo de fibras proteicas. Origen de este tejido, mesodermo, ¿sí? Importante. Y las funciones podemos enumerar el sostén, nutrición del resto de los tejidos, como ya hemos dicho anteriormente, relleno, almacenamiento, ¿sí? El almacenamiento en el caso, por ejemplo, ¿sí? En el hígado, que se forma glucógeno, ¿sí? Defensa de organismo, en el caso de la sangre, ¿sí? Tenemos las células serpentina, están encargadas y la linfa, la linfa también son encargados de la defensa, ¿sí? Un poco de linfa y sangre, encargados del sistema de defensa, el cuerpo en general de los vertebrados. Después encargado de la conexión, y como habíamos dicho, hay una alta variedad de formas celulares, y esto depende también, está una alta variedad de tipos de tejido conectivo. Y esto depende mucho de los tipos celulares, de los contenidos de la fibra, el tipo de fibra, qué tipo de fibra sea, y de la matriz extracelular. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, también podemos tener distintos tipos de matriz extracelular. Algunas que sean más líquidas, otras que sean más sólidas, incluso gelatinosas, ¿sí? Tenemos casos extremos de la sangre hasta los huesos, ¿sí? Acá tenemos los ejemplos. Entonces ahí pueden ver cómo las matrices extracelulares también van a ir variando, y por eso es que tenemos tanta variedad de tejidos dentro del tejido conectivo, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, también pueden clasificarse en conectivo laxo y denso, ¿bien? Uy, no vi. El laxo, en este caso, por debajo de la piel tenemos laxos, que tienen poco contenido de fibras, ¿sí? Poco concentradas las fibras, ¿sí? Y aparte la matriz o la sustancia extracelular es bastante líquida, a diferencia de, por ejemplo, los ligamentos que tienen, son bastante duros, ¿sí? que unen los huesos, los músculos, ¿sí? Los ligamentos, los tendones, que son más duros, más compactos, más elásticos, ¿sí? Que tienen mucha fibra de elastina, bastante compactadas las fibras con menor cantidad de sustancia extracelular. Y así, otro ejemplo, tejido adiposo, donde nosotros acumulamos reservas para el invierno, ¿sí? El depósito de grasa, la sangre, como hemos dicho, el extremo opuesto, tenemos por acá el tejido óseo, que es bastante sólido, ¿sí? Y con una matriz celular sólida, ¿sí? Bastante compacta, depende del tipo de hueso también. Y el cartílago, ¿sí? Que es un tipo de tejido cartilaginoso, en el que tenemos la matriz generalmente gelatinosa a sólida, ¿sí? Y así podemos nombrar un montón de ejemplos. En nuestra actividad 3 nos vamos a concentrar en el cartílago, el tejido cartilaginoso.
También, como les dije, tiene distintos tipos de cartílago y por eso hablábamos de la gran variedad de tejidos conectivos, ¿sí? Y esto no vamos a entrar en detalle, pero depende mucho de los contenidos de fibras y el tipo de fibra y la cantidad de fibra y de la matriz extracelular, ¿sí? En este caso tenemos los tipos de cartílago hialino, elástico y fibroso, ¿sí? Que están presentes en distintos órganos. Nosotros nos vamos a concentrar particularmente en el cartílago hialino. Acá tenemos un ejemplo, un corte transversal de cartílago hialino de tráquea, ¿sí? Esto es correspondiente a un anillo de tráquea, perdón. Y acá podemos observar, a simple vista vamos a ir explorando primero los tipos celulares, ¿sí? Tenemos células en la parte externa, este borde y este borde son externos, ¿sí? Y esta es la parte central, vamos a decir. La parte externa tenemos un tejido más laxo acá y se va compactando, ¿sí? Tenemos células más aplanadas, ¿sí? Y vamos avanzando hacia el centro, vamos a encontrar células que están contenidas en ciertas cavidades, ¿sí? Eso tiene su nombre, y después tiene una matriz intracelular un poco más compacta, si se quiere, en la parte interna. Y por eso es que tiene ese color más violeta, más oscuro, porque se concentra mayor cantidad de proteína en la parte central, que es la parte más, si quiere, más fuerte de este tejido. Ahora vamos a ver brevemente un esquema, ¿sí? Este esquema nos representa el tejido recién presentado, ¿sí? De la parte exterior y abajo, la parte interior, la parte central. La parte exterior, esas células más aplanadas que veíamos, eran las condroblastos, ¿sí? Con células más con núcleo más ovoide, y después se diferencian estos condroblastos, ¿sí? Se diferencian en condrocitos. Acá este esquema lo llama como células cartilaginosas, ¿sí? Son los condrocitos, que están dentro de estas lagunas, estas cavidades que la había mencionado. Y también tenemos matriz cartilaginosa, ¿sí? Que es la que está entre medio de todas las células. Esta matriz también es secretada por las células. Por fuera de estos condroblastos tenemos el pericondrio, ¿sí? Que es también parte de la matriz extracelular, presenta fibras, pero no tan compactas, más laxo la parte externa, ¿sí? No literalmente laxo, pero no están tan compactas como la parte central. Tenemos una matriz extracelular bastante compacta. Ahora tenemos nuestro preparado, ¿sí? Nuestro microfotografía, con esto que me ayuden. Desde la parte exterior vamos a ir rotulando. ¿Qué tenemos en esta parte rosada? Pericondio. Pericondio, muy bien. Acá estas dos estructuras que están acá más aplanadas, ¿qué son? Son células, parece, pero ¿qué son? ¿Qué es el tipo de célula? Condroblasto, profe. Exactamente, condroblasto. Por lo tanto, bueno, primero vamos a ver la parte externa, esto que es bien violeta, bien concentrado. ¿Esto qué es? Matriz cartilaginosa o matriz extracelular, bien. Y por último, tenemos la laguna de condrocitos, ¿sí? Hay una diferenciación desde la parte externa hacia la interna, desde los condroblastos hacia los condrocitos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda respecto a este material, chicos? No, profe. Sigamos entonces con otro tipo de tejido conectivo, en este caso el adiposo. Ya habíamos mencionado anteriormente algo sobre el tejido adiposo, que es adiposo, que hace referencia a que es un tejido que contiene o reserva grasas, ¿sí? Y lípidos. En este caso son células que tienen grandes vacuolas, ¿sí? Grandes vacuolas con contenido de lípidos.
y se van acumulando, en este caso, en el tejido adiposo, la grasa, ¿sí? el lípido, estos lípidos, y a través de como hay una gran proliferación de contenido lípido, ¿qué es lo que pasa? Se va ampliando la vacuola, y los contenidos celulares y el núcleo están siendo empujados hacia la parte periférica, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a encontrar entonces los núcleos en la parte periférica e incluso partes de los contenidos citoplasmáticos también en la parte periférica, ¿sí? Por lo tanto, si yo le digo esta flecha que está indicando acá, ¿qué tenemos acá? Que es color violeta núcleo. Núcleo. Va al núcleo y adipocito, que está en la parte del borde de la célula, ¿sí? Ahora, en el centro, ustedes también guíense por la guía, porque en la guía de trabajo práctico están los nombres y las estructuras que tenemos que rotular. ¿Qué es lo que tengo acá en el medio de esto? La gota lipídica, perfecto. Y por último, tenemos acá el borde citoplasmático, ¿sí? Borde citoplasmático quiere decir que todo el contenido citoplasmático que queda afuera queda en el borde, al igual que los núcleos, ¿sí? Baja el volumen, Antonio. ¿Alguna duda? No, no. Bueno. ¿Qué más? Vamos con el siguiente, ¿sí? En este caso tenemos el tejido conectivo en la sangre, ¿sí? Acá les presento los distintos tipos celulares, ¿sí? Es un tipo de patrón, ¿sí? En este caso son, lo saqué de un artículo que es una revisión sobre los distintos tipos de células presentes en la sangre de anfibios, ¿sí? En este caso tenemos eritrocito, también llamado glóbulo rojo, en este caso es un eritrocito, un glóbulo rojo maduro, y este que tenemos acá más brilloso, se lo ve así, con el núcleo más redondeado, es un eritrocito o un glóbulo rojo inmaduro, ¿bien? No sé si vamos a ver alguno de esos, pero por ahí se los puede confundir con esto de abajo, pero ya vamos a ver. Después tenemos otras células que son de este tipo, que son de tipo plaquelares, ¿sí? Son células de plaquelas, ¿sí? Son las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas que en los anfibios y en muchos vertebrados que no son mamíferos se les llama trombocitos, ¿sí? En algunos libros pueden encontrar trombocitos y nosotros lo vamos a tomar como plaquetas, ¿sí? Y después, estos que están acá abajo son distintos tipos de células, glóbulos blancos, ¿sí? Tenemos granulocitos ahí en medio y agranulocitos abajo. Los más importantes tenemos este que está acá, que es linfocito, ¿sí? Que tiene el núcleo bien globoso y en general es esférica, ¿sí? La célula, con un poco contenido, un núcleo bastante grande, ¿sí? Poco contenido citoplasmático. Tenemos después, estos son monocitos, que son más grandes, son como, el núcleo no es esférico, sino que es como bilobulado, ¿sí? Tiene dos lóbulos. Y este otro que no es tan común, bilocito, creo que no me acuerdo bien el nombre, se lo debo, ya que lo veo, pero no es importante que sepan cada uno los nombres, pero sí que sepan que es lóbulo blanco, todo esto están estos 8 que están abajo, lóbulo rojo, estos dos que están acá, y esto, una plaqueta o trombocito. Esto del medio, que son granulocitos, tenés estos que son neutrófilos, que tienen entre 2 a 5 lóbulos, que quiere decir que este núcleo no está como segmentado en partes, pero unido a la vez, no está partido, ¿sí? No está separado material genético, sino que el núcleo está está lobulado, polilobulado, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 lóbulos en este caso, pero podemos tener de 2, 3 lóbulos hasta 5 lóbulos diferentes, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, ¿sí? Tienen muchos núcleos, no tienen muchos núcleos, tienen un solo núcleo polilobulado, ¿sí? Y se ven que tiene gránulos de color rosado. Por eso se llaman neutrófilos, porque no tiene muy fuerte, un rosado bien suave.
estos que están acá estos son tipo de eosinófilos, ¿sí? Que quiere decir que tiñen de color rosado los gránulos. Este rosado más fuerte y este rosado más suave. ¿Sí? Que son dos tipos de eosinófilos. Este principalmente es eosinófilo, y este tiene otro nombre que también no me acuerdo bien en este momento, después te lo digo. Y este es un basófilo, ¿sí? Que es una célula, un glóbulo blanco que tiene un montón de puntitos violetas. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que son básicos, ¿sí? Tienen estos gránulos, tienen afinidad por sustancias básicas, por eso se tiñen bien oscuros. Entonces, lo más importante, las plaquetas o trombocitos, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos en general. ¿Bien? ¿Por qué aparece así? No sé, bien. Tengo un pequeño error acá, vamos a sacar esto. 2 segundos. Vamos. Como no tenía errores. Bien. Entonces, en general en el tejido sanguíneo, las células más abundantes son los glóbulos rojos o eritrocitos. Bien. Entonces, ¿cuáles son los eritrocitos? ¿Y qué fecha indica? Perdón, vamos de nuevo a reformular la pregunta. Esta fecha que está acá, ¿qué está indicando? Los glóbulos rojos. Perfecto, que en este caso son glóbulos rojos nucleados en los anfibios, tienen núcleo. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo difiere con respecto al material al preparado de sangre de mamífero, al frotis de sangre. Después, a ver si no recuerdo mal, el siguiente, ¿sí? Este que está acá, habíamos dicho que no íbamos a diferenciar los glóbulos blancos, ¿sí? Sí se diferencia entre rojos y blancos, pero no le vamos a poner los nombres específicos porque por ahí este preparado no lo permite. Para mí esto es un linfocito, ¿sí? Es un glóbulo rojo del tipo linfocito, agranulocito, linfocito, ¿sí? De todas formas, esto, como le decía, con este tipo con la calidad de tinción de preparado, está un poco borroso, por ahí no se puede diferenciar. Este que está acá, ¿qué es el que tenemos? Leucocito, profe. Muy bien, leucocito, para abajo. Leucocito o glóbulo blanco, ¿bien? Es correcto cualquiera de los dos. Este para mí es un tipo de eosinófilo, al igual que este que está acá, pero lo vamos a dejar como glóbulo blanco o leucocito, como dijo la compañera. Y por último tenemos las plaquetas, que están acá. Generalmente las plaquetas en los frotis de sangre se las encuentran más agrupadas, ¿sí? Y generalmente son más pequeñas, ¿sí? Más pequeñas que los glóbulos rojos. Lo pudimos ver hace rato en los tipos celulares que le había mostrado, que eliminé esa filmina, pero bueno, no importa. Pueden ver que el tamaño es más pequeño y están agrupados. Cuando el tamaño de las plaquetas es mucho más grande, estamos frente a un proceso de trombosis, ¿sí? Empezando un proceso de trombosis que quiere decir de coagulación, que es la función que tienen las plaquetas. Por eso también el nombre de esta célula, que es una célula que tiene núcleo en este caso, ¿sí? Es una célula que tiene contenido celular y núcleo, tiene organelas también celulares, pero poco contenido celular. ¿Sí? Y este se llama también trombocitos para algunos autores. ¿Por qué trombocito? Porque interviene en la trombosis, que es la coagulación. ¿Queda alguna duda respecto a este corte y a este frotis? No, profe. Bueno, vamos con el siguiente. Quédense con esta imagen en la cabeza y vamos a ir con el siguiente material, ¿sí? Con este que tenemos acá. A ver si da un segundo. Ahí tenemos la animación. Bueno, sí, de nuevo, en este caso el preparado de sangre de
mamíferos. ¿Cuál es la diferencia con los mamíferos con otros vertebrados? Que los glóbulos blancos no tienen núcleo, ¿sí? Son anucleados. Por lo tanto, van a tener una forma bilobulada, ¿sí? Bicóncava. Los glóbulos rojos son sin núcleo, ¿no? Sí, por eso, perdón. Los eritrocitos o glóbulos rojos, como le decía, perdón, gracias por la aclaración, los glóbulos rojos o eritrocitos no tienen núcleo. Por eso son bicóncavos, que quiere decir que son aplanados, no son esféricos, sino que se aplanan y tienen una concavidad en un lado y en el otro, tal cual alguna vez comieron una galleta Pepa, ¿sí? Ven que son así redonditas y tienen el membrillo en el medio, pero saco el membrillo y me queda una cosa hundida. Y bueno, esa es la forma que tiene un glóbulo rojo, ya vamos a ver, ¿sí? Como es bicóncavo, esa parte citoplasmática está como delgada, ¿sí? Está casi pegada a la parte de las membranas, están bastante cerca, por lo tanto, en los preparados se van a ver casi transparentes y no se tiñen casi. Por eso lo vemos como si abriera un hueco. En este caso, este es un glóbulo rojo, ¿sí? Lo vemos que también, ¿cómo podemos saber que es un glóbulo rojo? Que es lo más abundante en los preparados de sangre, ¿sí? Y entonces podemos decir, no es un hueco real, físico, sino que en ese caso está bien delgada el contenido citoplasmático y casi transparente, lo podemos ver transparente o con un rosado muy delgado, ¿sí? Perdón, muy delgado, muy suave, pero es delgada esa parte y como se tiñe en un rosado bastante suave. Otro componente de la célula, perdón, otro componente del tejido sanguíneo son las plaquetas, ¿sí? Pero en este caso, a diferencia del frotis de sangre de anfibio, las plaquetas en los mamíferos son fragmentos, discos, ¿sí? O partes de células, discos con componentes celulares, que son en este caso las que vemos acá, ¿sí? Un rosado un poquito más oscuro, podemos verlas acá un poco más fuerte, el color, ¿sí? Que las plaquetas, recuerden, son más pequeñas que los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar plaquetas acá, ¿sí? Y estas plaquetas en este caso generalmente están agrupadas. Uno puede confundir por ahí, bueno, es una célula que tiene bilobulada, tiene muchos glóbulos, puede ser un granulocito, no, son agrupaciones, porque no se le nota ahí, no se puede diferenciar un contenido celular, porque tienen poco contenido celular y no tienen núcleo, ¿sí? Las plaquetas carecen de núcleo también, son discos de componentes celulares, ¿sí? Que tienen algunas organelas que cumplen también, intervienen en la función del proceso de trombosis, ¿sí? Y el último tipo celular que podemos encontrar uno acá, otro acá, que lo habíamos visto también en las células, de anfibios, son muy parecidos. Acá vimos un lóbulo, dos lóbulos, en el caso son bilobulados, puede tener hasta 3 lóbulos. Acá vemos 1, 2, 3 lóbulos en esta célula. Acá vemos 1, 2, 3, hasta 4 o 5 lóbulos. Este es el núcleo polilobulado de una célula, un glóbulo blanco, que en este caso son neutrófilos para mí, pero de nuevo le digo, este tipo de diferenciación estamos preparados de mejor calidad para hacer esta diferenciación. Y también un poco más de experiencia en ver células glóbulo blanco, que eso se hace con experiencia, ¿sí? Esta que está acá, para mí es un linfocito, ¿sí? Pero puede ser también un glóbulo rojo inmaduro, ¿sí? Por ahí los linfocitos se tiñen, el núcleo de los linfocitos se tiñen de un violeta un poco más oscuro, ¿sí? Por eso preferimos principalmente rotular los componentes básicos de la sangre. Ya lo van a ver ustedes en otras materias, histología celular, lo van a ver en histología, si tienen histología.
biología celular y histología, me parece, una materia muy linda, van a diferenciar los distintos tipos celulares de la sangre, ¿sí? En este caso, me conformo con que rotulen glóbulo rojo o eritrocitos, glóbulo blanco, leucocitos y plaquetas. Y por último, que ya venimos hablando de las diferencias celulares, en anfibios, en cuanto a los glóbulos rojos, podemos encontrar que los glóbulos rojos tienen núcleos, ¿sí? Tienen una forma más ovoide, si se quiere, más ovalada, tanto el núcleo como la célula. En cambio, los mamíferos tienen un glóbulo rojo sin núcleo, ¿sí? Que tiene una fórmula redondeada, bastante redondeada, y habíamos dicho que es bicóncava, ¿sí? Debido a la falta de núcleo, toman esta fórmula bicóncava, ¿sí? Se hunde. En cuanto a las plaquetas, ¿sí? Podemos decir que en los anfibios tenemos una célula, ¿sí? Una célula con núcleo, también llamada trombocito en anfibios, y en mamíferos encontramos formando las plaquetas los fragmentos citoplasmáticos de los macrocitos que se llaman formadas en la médula, las médulas, ¿sí? En la médula donde se forma la sangre, los fragmentos o pedazos de estos macrocitos, estos fragmentos citoplasmáticos con organelas y sin núcleo, como hemos dicho, cumplen la función la función de trombosis. Y estas son las dos grandes rasgos, las dos diferencias o por lo menos dos diferencias que encontramos entre los preparados de sangre de mamífero y sangre de anfibio. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? Yo tengo una duda con los glóbulos rojos. Bien, decime. Hay algunos que tienen el centro casi totalmente transparente y otros que están completamente teñidos. ¿Eso es por alguna diferencia o es solamente la atención? Bien, cuando vos ves completamente teñido, fíjate que no siempre es bien oscuro, ¿sí? Cuando vos tenés completamente teñido, pueden ser glóbulos rojos que son poco diferenciados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todavía pueden contener núcleos, ¿sí? Los precursores de los glóbulos rojos tienen núcleos, después pierden este núcleo, ¿sí? Por eso es que vos encontrás células bastante transparentes en la parte central, que es cuando ya perdieron el núcleo, ¿sí? Como les decía, esto es característico de los mamíferos, con excepción de una familia de mamíferos que son los camélidos, ¿sí? Esto lo diferencia como familia camélide. Esta característica es una característica diferencial de esta familia. Para la próxima clase, si quieren, si a ustedes les interesa, yo les puedo traer un esquema de cómo se va diferenciando el glóbulo rojo. También pueden googlearlo, si ustedes lo encuentran por ahí, lo pueden compartir en la próxima clase, también es más dinámico, y podemos ver como una diferenciación del glóbulo rojo, ¿sí? Por eso es que por ahí, pero ustedes ven que no son células muy diferentes, ¿sí? La morfología, por más que esté poco teñida, vemos que es igual, es bien esférica, ¿sí? Bien esférica, el mismo tamaño, el mismo color de tinción, ¿sí? Yo le decía, por ejemplo, que este que está acá, se ve más oscuro, puede ser un linfocito, ¿sí? Puede ser un linfocito porque los glóbulos blancos son más grandes que los glóbulos rojos. Ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo de células sanguíneas. Ven acá cómo se ven los glóbulos, los eritrocitos o glóbulos rojos tienen esta forma. Las plaquetas son parte de fragmentos celulares. Los glóbulos blancos son mucho más grandes, son más grandes generalmente que los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿bien? Y pueden verse las diferencias. Los eritrocitos son bien redondos, ¿sí? Acá vemos un linfocito, por eso le decía que podía ser un linfocito que habíamos contado, porque generalmente tienen un núcleo bastante esférico y la célula en general es esférica. A diferencia, por ejemplo, de otro granulocito que es el monocito, ¿sí? Que es bilobulado generalmente. Acá tienen un macrocito, ¿sí? Que también es trilobulado, que no es tan común en los preparados de otras sangres, ¿sí?
lo encontramos generalmente en los separados de sangre humanos. Y después los neutrófilos, como les decía, que son polilobulados, basófilos también son polilobulados, eosinófilos polilobulados, pero tienen gránulos de con distinta tinción, ¿sí? Son porque tienen distintos contenidos de proteínas, por ejemplo. Acá tengo otro ejemplo de cómo se puede ver la diferencia morfológica entre un glóbulo rojo y un glóbulo blanco. Acá está de color rojo, de blanco, ¿sí? Pero en este caso, ustedes, si hacen una tinción, este es un modelo, ¿sí? Que se hizo a partir de un preparado a través de, usando microscopio de barrido, ¿sí? Microscopio electrónico de barrido, y podemos ver muchas más detalles en la célula, ¿sí? Y después se hizo una tinción a través de una tinción a partir del modelado. Esto es un modelo, una representación de ese corte, de esa microfotografía con microscopio electrónico de barrido. No sabía la palabra. Y ahí pueden ver la diferencia, ¿sí? Si volvemos acá, de nuevo le digo, sí, hay diferencias morfológicas entre las células de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. En este caso, esta me genera dudas. Yo no soy experto en histología, pero yo pienso que es un linfocito, ¿sí? Yo me tiro más linfocitos, si bien este preparado no está, la calidad de la fotografía no es la mejor para poder diferenciarlo, pero cuando uno trabaja con el microscopio ahí, eso habría estado buenísimo. Bueno, si volvemos a la presencialidad, en alguna consulta podemos ver, por favor, si les interesa. Para verlo podemos ver más detalle, con más aumento, y poder ver mejor detalle las células, ¿sí? ¿Alguna otra duda respecto a esto, chicos? No, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a continuar con el tejido muscular, ¿sí? Rápidamente podemos decir que la característica más distintiva es que las células son alargadas, ¿sí? Alargadas y formando fibras, ¿sí? Y las funciones, deriva del mesodermo, principalmente el mesodermo, exclusivamente el mesodermo deriva, y las funciones son de contracción, ¿sí? Tenemos ejemplos y distintos tipos de tejido muscular esquelético, tenemos muscular cardíaco, ¿sí? Estriado cardíaco, estriado esquelético, y tenemos músculo liso, que está más relacionado con las vísceras, ¿sí? Con el sistema digestivo. Encargado, obviamente, de las contracciones, de la peristalsis, es decir, el movimiento del alimento a través de todo el sistema. Vamos a ir rápidamente a trabajar con nuestro preparado, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, acá vemos un poco las formas, la diferencia que existen entre las formas celulares o las fibras, ¿sí? En este caso, el músculo liso tiene una forma más abusada, ¿sí? Más afinada en la parte de los extremos de las fibras, ¿sí? Y la célula, el núcleo de la célula tiene una posición central. Por otro lado, podemos observar en los músculos esqueléticos, tanto en cardíaco, en el estriado esquelético y en el estriado cardíaco, podemos encontrar que las fibras tienen los núcleos en la parte externa, ¿sí? Pueden ver las estrías, que son, ya vamos a ver a qué se refiere con estrías, ¿sí? En las fibras. De nuevo volvemos acá a nuestro preparado de músculo liso, ¿sí? En este caso es un preparado de intestino de ratón, ¿sí? Y vemos la parte muscular, ¿sí? Vemos la parte muscular, que es la encargada, como hemos dicho, en la peristalsis, y podemos observar, por ahí no está bien muy lindo el preparado un poco borroso, pero ¿qué creen ustedes que estamos viendo acá en color violeta, oscuro? El núcleo, profe. Perfecto. Y si nosotros vemos acá
esta estructura, ¿sí? Que es abusada, habíamos dicho, de esta forma. En el centro se ve levemente el núcleo color violeta, que podemos decir que esta es una fibra muscular. No está tan bonito preparado, obviamente, ¿sí? Les debo yo un preparado más lindo que este, pero acá en este caso podemos ver el modelo. ¿Sí? Yo les voy a conseguir para la próxima clase un preparado con fibras que se ven más claramente como se dice, la periferia o las membranas sarcoplasmáticas, ¿sí? Y vamos a comparar acá con este esquema para que nos quede mucho más claramente cómo en el preparado podemos diferenciar la fibra muscular que habíamos dicho de una forma usada, ¿sí? Que en este caso se pueden ver, diferenciar por ahí algunos límites celulares de las fibras, ¿sí? No tan claro, pero se puede diferenciar. No sé cómo se ve en su práctico, capaz que se puede ver mejor, que acá yo la agrandé mucho a la imagen, la grande se pixela, ¿sí? Entonces también podemos diferenciar un núcleo, acá podemos diferenciar nucleolo, pero principalmente un núcleo esférico, la parte central de la célula, que eso sí se ve claramente, podemos diferenciar teñido con color violeta, ya dije que generalmente el núcleo se tiñe en color violeta. Y la forma de la fibra es una forma abusada, ¿sí? Que quiere decir que los extremos son finos, ¿sí? Puntiagudos, y la porción del núcleo es tiene una porción central dentro de la fibra, ¿sí? Después podemos hablar de las microfibrillas, cómo se ubican. Las microfibrillas se ubican en las fibras como si fuera una red y las aplastan, ¿sí? Las contraen así. Y eso, bueno, esos detalles lo van a ver más profundamente, por ejemplo, en anatomía y fisiología animal, que es una materia hermosa, ¿sí? En el que pueden ver este tipo de detalles, y también en histología. ¿Queda alguna duda con respecto a este preparado? Si no hay duda, No, profe. No, profe. No, profe. con tejido muscular que es mucho más conocido por ustedes seguramente, que es el tejido muscular estriado esquelético, ¿sí? Es el músculo a donde están el bíceps, nuestros pectorales, los músculos deltoides, todo, ¿sí? En los humanos, estoy nombrando músculos humanos, ¿sí? Que no es lo mismo, bueno, tenemos músculos análogos, homólogos en distintos vertebrados, y también son bastante parecidos en distintos vertebrados, pero en los vertebrados tiene algunas diferencias, ¿sí? En este caso vamos a ver los músculos vertebrados. Bien, acá podemos diferenciar un músculo, un nivel muscular, ¿sí? Y como está unido al hueso, esto está en inglés, pero no importa, lo vamos a hablar. Todo esto es el músculo, ¿sí? En el medio tienen vasos entre estos paquetes, que estos paquetes se llaman fascículos, ¿sí? Cada fascículo está rodeado por un tejido conectivo, así como el tejido, todo el músculo también está rodeado por un tejido conectivo, ¿sí? ¿Sí? Y después, internamente, conformando cada fascículo, tenemos la fibra muscular o célula muscular. Esta célula muscular también está cubierta por un tejido conectivo que la rodea, ¿sí? Eso es lo que dice acá en los rótulos de Mifre. O más o menos lo que dice. Entonces, podemos representar un esquema, que tienen este esquema presente tienen presente en la guía, y este esquema lo podemos representar así, ¿sí? Este tipo de tejido muscular, ¿sí? Esto que está representado así como un tubo es la fibra, es una fibra. Ya tenemos otra y otra fibra. Y lo que está en el medio es un tejido conectivo, pero esto que está acá, esto que tenemos acá son células, solamente son células de otra fibra. Estos son células, ¿sí? Son núcleos periféricos, ¿sí? Las células, como le decía yo, al igual que en el tejido
adiposo, recuerden que yo le decía que cuando uno tiene un contenido, tanto contenido citoplasmático, este contenido citoplasmático empuja las células hacia las periferias, ¿sí? Como es este caso, los núcleos están en la periferia de las fibras. ¿Y qué contenido está empujando al núcleo y al contenido y al sarcoplasma? ¿Sí? Lo que está empujando son las fibras, tiene mucho contenido de proteína, en este caso miosina y actina, ¿sí? Que son las fibras que intervienen en la contracción. Esas fibras son las que se ven como estrías, en este caso estriaciones, son las uniones de las fibras, y acá tenemos otro tipo de estriaciones, ¿sí? Y después tenemos también discos que conectan fibras con las otras, que se lo van a ver en más detalle en otras materias, pero son en este caso fibras que son multinucleadas porque hay uniones entre fibras y fibras. Y pasamos ahora directamente a nuestro preparado, ¿sí? Como ya vimos nuestro esquema, díganme ustedes, ¿qué está señalando esta llave? ¿Una fibra? La fibra. Perfecto, una fibra muscular esquelética. Y rodeando, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo estos son los límites, ¿sí? Estos son los límites entre fibra y fibra, y vemos esta estructura con una tinción con violeta oscuro, ¿sí? ¿Qué es esta cosa ovoide? Periférico. Los núcleos. Perfecto, el núcleo de la fibra muscular, ¿sí? Un núcleo periférico, ¿sí? Y ahora, esta parte por ahí capaz no lo sacan tan rápido, pero hablamos de estrías nosotros, ¿sí? Estriaciones transversales y longitudinales. En este caso son estriaciones transversales que se ven así, transversal a la fibra, ¿sí? Que cortan transversalmente la fibra, que están representadas por ahí sí, que esto está representando estriaciones, se la van a ver en detalle en otras materias, así que se refieren a las fibras de miosina, de actina. Y estas otras estriaciones son estriaciones longitudinales, también hacen referencia a los límites entre una miofibrilla y otra, ¿sí? Son las unidades de contracción. En cuanto a las características de este tejido, podemos decir que las fibras son cilíndricas, ¿sí? Son células o fibras cilíndricas, largas y multinucleadas. Y la posición del núcleo, como habíamos dicho anteriormente, es periférica, ¿sí? En la periferia de la célula o la fibra. ¿Alguna duda con respecto a este preparado, chicos? No, profe. No, profe. Bien, vamos a pasar al siguiente tejido, el tejido nervioso, que ya es nuestro último tejido. Bien, primero y principal, vamos a hablar de las características del tejido, ¿sí? Son células muy ramificadas, que son células neuronales, ¿sí? También tenemos células gliales, ¿sí? Todas ellas muy ramificadas, ¿sí? Altamente especializadas, como lo he dicho al principio de la clase, ¿sí? Las células neuronales o neuronas son las encargadas de la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿sí? A través de la polarización y la despolarización de las membranas, ¿sí? Y las neuroglias o células gliales son las encargadas del sostén, de la nutrición y de la defensa de este tejido, ¿sí? En este caso, las neuronas tienen una baja tasa mitótica, es decir, que se divide muy lentamente, ya lo van a ver ustedes en su seminario, así que no voy a ahondar demasiado. La neuroglia tiene una alta tasa reproductiva o mitótica, ¿sí? Es la que más se reproduce, y cuando hay daños neuronales, la neuroglia rápidamente ocupa esos espacios donde murieron las células neuronales, ¿sí? Y estas células están conformando el tejido nervioso central, que está compuesto de cerebro, cerebelo, protuberancia, etc.
y un tejido de un sistema nervioso periférico conformado por los nervios craneales y raquídeos. ¿Qué quiere decir? Los nervios, ¿qué son? Son los axones de las células, de las neuronas, ¿sí? Las neuronas que están en el sistema nervioso central extienden sus axones hacia el sistema periférico, ¿sí? Entonces, estos nervios son un conjunto de axones. Por último, el sistema nervioso autónomo también tiene neuronas y también nervios, ¿sí? Está conformado principalmente por ganglios y plexos, que son los axones, ¿sí? Plexo quiere decir red, ¿sí? Plexos es sinónimo de red. Red del sistema simpático y parasimpático, ¿sí? Está conformado por ganglios y plexos. Y aparte vamos a aumentarle acá al sistema nervioso entérico, que es el encargado, son plexos y ganglios que rodean. Entérico viene de enterón, de sistema digestivo, enterón quiere decir digestivo, ¿sí? Entonces este sistema entérico está rodeando todo el sistema digestivo, ¿sí? Por eso es que muchas veces uno dice, bueno, estoy nervioso, estoy ansioso, y me agarra dolor de estómago, las gastritis, ¿sí? Tienen que ver con eso, está muy relacionado con el sistema nervioso, ¿sí? El sistema digestivo. También la gastroenteritis nerviosa, ¿sí? Es un ejemplo, para que tenga idea cómo está todo relacionado. Y acá encontramos los ejemplos de las neuronas, ¿sí? Neuronas con su axón y los distintos tipos celulares. ¿Puede volver un momento a esta? Bien. Yo voy avanzando de todas formas para que ustedes vayan haciendo su captura de pantalla, ¿sí? Y de dónde procede el ectodermo, funciones, percibir estímulos y producir y transmitir impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, perciben estímulos y contestan o emiten una respuesta, una reacción a partir de impulsos nerviosos, ¿sí? Vamos directamente a nuestro corte histológico del cerebelo de rata. Acá tenemos una vista periférica, ¿sí? Perdón, panorámica, o sea, más, con poco aumento. Sí, acá se ve como si fuera un dibujo, como si yo lo hubiese pintado a mano, ¿sí? Ven, esta es la parte más externa del cerebelo, ¿sí? Y la parte más interna es esta, ¿sí? Con la sustancia acá. Esta es la sustancia gris, está compuesta por dos partes de la corteza, ¿sí? La corteza cerebelosa, ya vamos a hacer un pequeño zoom, vamos a seguir este aumento, ¿sí? En este caso tenemos, ¿sí? En este corte tenemos, vamos a hacer un detalle más en esta parte, en la parte roja, y llegamos a nuestro preparado. Si bien son preparados distintos, es como para que hice este juego de aumento para que vayan teniendo idea de dónde sale esto, ¿sí? Si ustedes ven acá, externamente se ve la parte más clara, la parte más oscura o granulosa se ve internamente, ¿sí? Nosotros, ya está como paralelo acá, nosotros lo vamos a dar vuelta, ¿sí? La parte granulosa, la parte más superior, y la parte externa, que es esta más clarita, está en la parte inferior, ¿sí? Esta es la parte externa y esta es la parte interna de la corteza, ¿bien? Es una pequeña aclaración. Ahora, tenemos dos capas fundamentales, tres capas en realidad, ¿sí? Pero tenemos, si ven ustedes en el práctico, les mencionan una capa granulosa, ¿sí? Una capa molecular, ¿sí? Y la parte más interna es la capa granular, ¿sí? Que está compuesta por una alta densidad de neuronas, cuerpos neuronales. Después, la capa molecular de la corteza es más bien poco abundante en células, ¿sí? Tienen bastantes células, pero con pocos núcleos, se ve que hay pocos cuerpos celulares. Y algo importantísimo de este corte histológico son estas neuronas, estas células que están entre una capa y la otra, ¿sí? En el límite de una capa y la otra, que solamente se encuentran este tipo celular en el cerebelo, ¿sí? Solamente en el cerebelo podemos encontrar este tipo de células. ¿Quién me dice qué tipo de célula es?
¿O qué capa celular? Por un puntito del parcial que me dicen. ¿Cuál, profe? Estas células que son mucho más grandes que las otras neuronas. Las células de Purkinje. Perfecto, muy bien. No sé quién me dijo. ¿Quién contestó? Julieta y la Yo. otra chica, no sé quién es. Victoria. Ah, Victoria. Bueno, Julieta, ahí ya la voy a tener en cuenta. Bien. Esta célula de Purkinje solamente la encontramos en corte de en este caso llamamos capa, porque son varias células que están en esa capa. Porque, bueno, en realidad sí. En realidad tenemos una capa única de células. ¿Sí? Tenemos células dispuestas en el límite, ¿sí? Entre uno y otro. ¿Sí? Son las células de Purkinje y solamente, las repito, es importante, que solamente se encuentran en el cerebro. ¿Sí? Después encontramos los núcleos de las neuronas, la capa granular, ¿sí? Vemos los núcleos, recuerden que se tiñen de un color más oscuro, generalmente los núcleos, y también tenemos los núcleos de las neuronas de la capa molecular. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a este último preparado? Profe, ya son las 8:20. Si quiere ir sabiendo acerca del tiempo que le queda. Perfecto, gracias Andrea. Chicos, si no les queda ninguna duda respecto al práctico, avanzamos con la segunda parte. Recuerden que ustedes tienen que hacer el último punto, que es de esta parte, que es el glosario. Si hay un montón de nombres que están dando vueltas, que pueden estar como célula Purkinje, no sé, granular, capa granular, cosas así, que ustedes pueden ir incluyendo en su glosario. Decime. Yo quería saber si me podía explicar cómo reconocer bien las células de Purkinje, porque la verdad es que me resultó difícil identificarlas. Bien. ¿Cómo podemos diferenciar? Ustedes fíjense que las células de Purkinje, estas que están acá, ¿sí? Son células que tienen contenido celular, ¿sí? Se ve una tensión cruzado más fuerte, y no solamente eso, sino que son mucho más grandes que las células que están presentes acá y acá. ¿Sí? Son más grandes y tienen una morfología diferente. ¿Sí? Principalmente van a ver como si fuera un ojo. Yo lo veo como un ojo rosado. ¿Sí? Un ojo rosado, de tanto ver la computadora, así se la ven en el cerebro de Purkinje. ¿Sí? Por ahí alguna vez se puede variar en la función dependiendo qué tipo de químico usemos, pero se ve con esa forma, ¿sí? Bastante grande, ¿sí? Con abundante contenido citoplasmático, color un rosado más fuerte que el que tienen estas células que están acá, que es un color chicle. El rosado es un rosado un poco más fuerte, tirando a rojo, ¿sí? Y también los núcleos, si bien lo que se ve acá, el nucleolo bien con una tinción violeta fuerte, y el núcleo en la parte central del núcleo, ¿sí? Esta es la célula de Purkinje. Si a ustedes les interesa, en la próxima clase les puedo traer una imagen de la célula de Purkinje con más detalles, más ampliados. Profe, ¿y siempre se encuentra entre la capa granular y la capa molecular? Sí, siempre, ¿sí? Esa es otra manera de diferenciarlo. Digamos, esta es la granular, seguramente, porque tenemos gránulos. Estos son los núcleos, ¿sí? Están muy relacionados, que hay ribosomas abundantes, ¿sí? Mucho ARN por ahí dando vuelta en el núcleo, concentrado en el núcleo, y hay muchos núcleos acá, muchos cuerpos celulares, ¿sí? Por eso tanta abundancia acá de colores, ¿sí? Recuerden que en la corteza cerebral, que sería la sustancia gris, en este caso, se realiza la integración neuronal, por eso hay tanta abundancia de cuerpos. ¿Sí? Después tenemos la capa molecular que tienen los contenidos celulares más, pocas células, ¿sí? Más células en la capa granular, menos células en la capa molecular.
Es una diferencia. Y entre el medio ustedes pueden ver claramente cómo se diferencia cuando se abríamos agua y aceite, ¿sí? Y la capa entre el medio de esas dos, que es la capa de células de Purkinje. Bueno, chicos, vamos a avanzar. Cualquier otra duda, tienen consulta, yo estoy a partir de las 1:30 mañana. Vamos a pedir si